el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 35 al 37 y del 42 al 49. Hermanos, hay algunos que preguntan: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla. Por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: caminaré en la presencia del Señor. Todos: caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Todos: caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo la luz de la vida. Todos: caminaré en la presencia del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Le respondió Jesús: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con gran alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener un encuentro con su palabra, que seamos esa buena tierra, que seamos ese buen terreno. Miren los tipos de terreno. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser buena tierra, donde la palabra de Dios sea sembrada, donde la palabra de Dios eche raíces, donde la palabra de Dios crezca para la vida eterna. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es sábado. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos regala de compartir, por este encuentro con su palabra. En este día hermoso que Dios nos regala, vamos a compartir el evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Repito, San Lucas, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Y hoy la palabra de Dios nos presenta una evaluación. Hoy la palabra de Dios nos coloca enfrente de ella y nos dice, a ver, ¿cuál es tu cercanía conmigo? ¿Cuál es la relación que ustedes y yo tenemos con la palabra de Dios? Y nos presenta diferentes caminos, diferentes escalones, diferentes tipos de terreno. El escalón más alto, el terreno mejor, es aquel que es como la tierra fértil. Que cuando se siembra una semilla, nace, crece y da fruto. El terreno del escalón anterior al mejor es aquel que es la que nace en espinos. Que sí crece, que sí nace, pero es ahogada por las preocupaciones de la vida. El terreno anterior o el escalón anterior es aquel que es como la piedra, que nace, que crece rápidamente, pero que se va la palabra de Dios, que no tiene raíz ni fundamento y se seca. Y el primer terreno, el primer escalón, es aquel que es como la tierra en el camino, aquel que recibe la palabra, pero el diablo se la quita. Ustedes y yo debemos colocarnos al frente de esta parábola y debemos evaluar nuestra vida. Debemos evaluarnos a nosotros. Debemos saber cómo somos. En muchas ocasiones, ustedes y yo somos descuidados con la palabra de Dios. Somos desatentos con la palabra de Dios. No descuidamos el teléfono, pero sí descuidamos la palabra de Dios. No descuidamos el trabajo, pero sí descuidamos la palabra de Dios. No descuidamos el dinero, pero sí descuidamos la palabra de Dios. Por un oído nos entra y por otro sale. Oye, la palabra de Dios quiere hacernos reflexionar, meditar y analizar cuál es nuestro encuentro, nuestro contacto, nuestra relación con la palabra de Dios. Hermanitos, quiero hacerle una pregunta. Estamos en el mes de la Santa Biblia, mes en el que la iglesia nos invita a leer la palabra de Dios, mes en el que la iglesia nos invita a escudriñar las Sagradas Escrituras. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis es una oportunidad para que usted crezca en el conocimiento, para que usted crezca en la interpretación de la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta. A ver. Levante la mano los que tengan la Biblia en la casa. Yo, padre, yo tengo una. Padre, yo tengo dos. Yo la tengo hasta en el celular, padre. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Levante la mano los que han leído toda la Biblia ya. Los que ya leyeron del Génesis al Apocalipsis, todo. Muy pocos la han leído ya. Ustedes y yo no queremos leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mensaje que Dios nos ha dejado. Es el mensaje que Dios nos ha dado, que ustedes y yo hemos recibido y no lo queremos leer. Nos cuesta leerlo. Y hoy quiero hacer hincapié en que ustedes y yo debemos escudriñar las Escrituras y debemos interiorizarlas. Fíjense cómo lo dice el Evangelio de hoy sábado,
de San Lucas capítulo 8, versículo 4 y siguiente, para que ustedes y yo lo tengamos presente, para que ustedes y yo no nos olvidemos. San Lucas capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se le unían. Entonces le dijo esta parábola. Cuando Jesucristo se dio cuenta que la gente se unía a él, cuando Jesucristo se dio cuenta que la gente lo seguía, cuando Jesucristo se dio cuenta que habían personas detrás de él, detrás de sus huellas, y que mucha gente se le unía, entonces le hizo una parábola, les dijo una parábola. Y esta parábola, esta palabra de hoy es para nosotros que somos seguidores de Jesucristo. Miren, hace un tiempito atrás usted no escuchaba la palabra de Dios por el evangelio del día. Usted no escuchaba este evangelio. Usted se lo recomendaron, llegó a su vida en algún momento. Cuéntenos la experiencia, cómo empezó a escuchar el evangelio del día. A ver, escriban ahí en los comentarios. Mucha gente me dice, padre, me lo mandaron un amigo, una amiga, y me lo mandaba todo el tiempo, yo nunca lo oía. Y de repente empecé a oírlo una vez, después lo oí otra vez. Otros dicen, padre, de repente me apareció en unos comerciales, yo lo abrí y me di cuenta que era la palabra de Dios. Otros me han dicho, padre, yo en el buscador escribí palabra de Dios, evangelio de hoy, y apareció su evangelio. Y ahora lo estoy escuchando, es el evangelio de Cristo. Mucha gente da su testimonio. Me gustaría leer lo que usted escribe. ¿Cómo hizo para encontrarse con el evangelio? La gente se encontraba con Jesús porque Jesús iba caminando. Jesús no se quedó estancado, Jesús caminó. Por eso, cuando la palabra de Dios llegue a su vida, a sus manos, llegue a su celular, llegue a su tablet, a su computadora, porque lo hayan compartido, usted no puede dejarlo estancado, usted tiene que compartirlo. Por eso les digo siempre, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar, llegó la hora de compartir la palabra de Dios, llegó la hora de que usted lo comparta, de que usted lo envíe, de que usted se lo envíe a otras personas. Jesús iba caminando, la gente se le unía y les dijo una parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. El sembrador, el campesino, la persona conocedora de siembra fue a sembrar su semilla. Fue a sembrarla, no fue a tirarla por el camino. Pero resulta que este sembrador que iba a sembrar la semilla, también iba colocando, iba tirando, se le iban cayendo algunos granos. Cuando nosotros vamos a sembrar, siempre se caen algunos granos. Siempre se desechan algunos granos por la cantidad de la semilla. Tenía bastante, tanta tenía, dice la palabra de Dios, que al ir sembrando, unos cayeron a lo largo del camino. Ese que cayó a lo largo del camino, ese que fue puesto a lo largo del camino era para que naciera, fue sembrado porque el sembrador salió a sembrar, salió con la semilla. El grano es para que nazca, el grano es para que crezca. Unos cayeron a lo largo del camino. Oigan, la gente lo pisó y los pájaros se lo comieron. Pero esos granos no fecundaron. La gente se los pisó y los pajaritos vinieron y se lo comieron. No fecundó esos granos. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Fíjese que el primer grano entre el camino no fue sembrado, cayó. El segundo grano que cayó en piedra tampoco fue sembrado, cayó en piedra. El otro grano cayó entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás granos cayeron en tierra buena,
crecieron y produjeron el 100 por 1. Fíjense, los 4 granos cayeron. Los 4 granos fueron tirados, fueron puestos. Pero de los 4 granos que cayeron en los diferentes caminos, el único que fue fecundo, que creció y dio fruto, fue el de tierra buena. Lo que significa que en la vida ustedes y yo debemos ser sembradores de la palabra de Dios. Que ustedes y yo somos esos sembradores que por donde pasemos, por donde vayamos caminando, debemos ir sembrando la semilla de la palabra de Dios. Debemos ir compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Comparta el Evangelio del día, comparta la palabra de Dios. Pero habrán diferentes terrenos, porque usted va tirando, va cayendo la semilla. Y algunas personas serán como el camino. Algunas personas serán como las piedras. Algunas personas serán como los espinos. Pero la semilla debe caer. Pero la semilla debe ser sembrada. La semilla de la palabra de Dios no podemos esconderla. No podemos guardarla, es para ser sembrada. Oigan, escuchen con atención. Paren la oreja. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Jesús le dijo: yo le voy a explicar, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes que están aquí escuchando el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, a ustedes que están en este momento, no es por ninguna casualidad, no es por ninguna coincidencia, es porque Dios les ha concedido, los ha llamado, les ha dado un regalo, y el regalo es conocer los misterios del reino de Dios. Conocerlos. Y conocerlos significa que ustedes y yo podamos saber de qué se trata, podamos saber la explicación. Oigan, la parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que el sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios. Así como el sembrador siembra la semilla y alguna cae por el camino, otra cae en la piedra, otra en los espinos y otra en tierra buena, así es el que siembra la palabra de Dios. Debe sembrarla en todos los terrenos. Por eso usted encontrará personas que dicen: yo no le voy a hablar a este de Dios, ya le entra por un oído y le sale por el otro, no le voy a hablar más de Dios. Hay que sembrar la semilla. A este ya está perdido en el pecado, ¿de qué sirve que le hable de la palabra de Dios? Hay que sembrar la semilla. ¿Qué le voy a hablar de aquella persona de la palabra de Dios si conoce tanto? Hay que sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios y la semilla es para sembrarla, para colocarla, para arrojarla, para que ustedes y yo seamos esos sembradores. Hay padres que dicen: yo no le hablo a mi hijo de Dios porque está muy pequeño. Hay que sembrar la semilla. Yo no le hablo a mi hijo de Dios porque se pone bravo. Hay que sembrar la semilla. Yo no hablo de Dios, de las cosas de Dios en mi trabajo porque son ateos. Hay que sembrar la semilla. Yo no hablo de las cosas de Dios en tal lugar porque no creen en Dios. Hay que sembrar la semilla. Y hay que sembrar la semilla en todos los terrenos. Sean ateos, sean incrédulos, sean personas frías, sean personas altaneras, sean personas que no quieran oír el mensaje. Hay que sembrarlo. El sembrador no pidió permiso para colocar la semilla en el camino. El sembrador no pidió permiso para colocarla en la piedra. El sembrador no andaba pidiendo permiso para colocarla en espinos.
El sembrador sabía que su misión era sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Tu misión y mi misión es sembrar la semilla. Es colocar la semilla en todos los terrenos, en todas las personas. Le guste a quien no le guste. Hay que predicar la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representan a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones. Oigan, para que no crean ni se salven. Y en el camino, cuando usted siembre la semilla, habrán personas que cuando usted esté colocando la semilla sí lo van a oír. Esos que dicen yo no quiero saber nada de Dios, esos que dicen ser ateos, esos que dicen ser rebeldes, sí van a oír la palabra de Dios. Y esa semilla que es tirada, que es sembrada, que es colocada a lo largo del camino, el diablo se va a encargar de arrancarla. Y no solamente le corresponde al sembrador sembrar, sino a nosotros ser tierra. Y por eso te pregunto, ¿qué tipo de terreno eres? De aquellos que escuchan la palabra de Dios y el diablo se la arrebata, se la quita, se la roba. De esos hay muchos. Ustedes no, que no vinieron, los que no están aquí, los que no llegaron. Se siembra la semilla y el diablo la arrebata, se la quita. Para que no crean ni se salven. Al diablo no le conviene que usted escuche la palabra de Dios. Al diablo no le conviene que usted oiga el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, entonces se la roba. Luego, oigan, lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los otros son los que la reciben con alegría. Los otros son los que la reciben en el momento. Los otros son los que se emocionan al escuchar la palabra de Dios, pero no le colocan raíz, no la hacen crecer, no la hacen cimentarse, colocarse firme. La creen en un momentico, la escuchan en un momentico y dicen, guará, qué bonita la palabra de Dios, qué hermosura, qué lindura, quedé llena en este día. Pero al otro día y al día siguiente ya no la escucha. No deja que nazca la raíz, no deja que nazca aquello que la va a sustentar. La raíz significa no la investiga, no la lee, no la analiza, no es perseverante. La raíz significa no deja que ella crezca. Dejan que crezcan otras raíces, por ejemplo los celos. Le dicen un comentario de su esposa, a eso sí le deja de echar raíces. Vaya, averigua, va y se informa, le revisa el teléfono, lo llama, lo persigue, si es posible le contrata un detective privado para que los celos crezcan. A eso sí le dejan echar raíces. Pero a la palabra de Dios no investigan, no analizan, no la estudian, no se preparan, ni siquiera la leen. No echa raíces. ¿Y qué pasa con la plantita? Se muere. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Se seca. Oiga, lo que cayó entre espinos representa a los que al escuchar la palabra, representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes de las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Son las personas que dicen, yo antes servía en la iglesia, yo antes era el músico de la iglesia y me iba a predicar la palabra de Dios, yo antes era el ministro en la iglesia, yo antes era catequista en la iglesia y sembraba la palabra de Dios. Yo antes, vive de antaño, vive de los recuerdos. Vino los espinos, pero me tuve que ir a trabajar, pero me tuve que ir a hacer dinero. Las preocupaciones de la familia, las preocupaciones de la riqueza ahogaron la palabra de Dios. A esas personas que andan viviendo de recuerdos bonitos, que dejaron de lado las cosas de Dios por irse detrás de las cosas del mundo. Hoy Jesús recuerda, son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida la ahogan. Y por último, escuchen, oigan, oído al tambor. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, pero la conservan con un corazón bueno y bien dispuesto, y esos dan fruto. Las que escuchan la palabra,
lo que hacía la Virgen María, la meditan en su corazón, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto. Hoy la palabra de Dios nos invita a tener un corazón bueno y bien dispuesto. Un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. Un corazón que nos digan, vamos a leer la Biblia, vamos a leerla. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, vamos a escudriñarla. Vamos a meditar la palabra de Dios, vamos a meditarla. Porque hay personas que cuando a usted le habla de Dios y de las cosas de Dios, dicen, no, es que la Biblia es muy profunda. Es que la Biblia es muy difícil. Es que yo no entiendo la Biblia. Ajá, pero vamos a leerla para entenderla. No, yo no la voy a entender. Yo no sé leer, yo no sé escribir. A mí no me enseñaron de eso. Usted porque es padre, pero yo no. Eso significa tener un corazón indispuesto. Que de ahora en adelante tengamos un corazón bien dispuesto para las cosas de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.